las facciones también cambian Sí, con sí, los sí, años. por supuesto, por supuesto. El rostro va reteniendo un poco más de líquido, va ganando más volumen. En la parte de medicina estética nos enseñan que hay pilares de sostén en el rostro, ya hay planos. Simplemente un equipo en el consultorio de inteligencia artificial que analiza las asimetrías faciales. Yo le puedo decir hasta a los pacientes de qué lado duermen y me dicen, ah, sí, Claro, ¿cómo? Y es entonces, verdad. porque de esa manera empiezan a hacer una mejilla un poco más pequeña que la otra. Hay cosas básicas, ¿no? Si te expones mucho al sol, bloqueador es esencial, sí. Hilos y el relleno de ojeras son las dos cosas que la gente dice, no, rellénate la ojera. Hay Ya no. muchísimas alternativas ahorita. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra Gente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y que además está en tendencia, la medicina estética y el cuidado de la piel. Para entender este mundo no solamente hace falta técnica, sino también visión y preparación. Y nuestro invitado de hoy es un claro ejemplo de ello. Graduado nuestro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuenta con una especialización en la estética en algunos países como Corea, Brasil y Argentina. Bienvenido a Nuestra Gente, doctor Abraham. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, un poquito nervioso, No se pero todo preocupe, muy aquí bien. vamos a conversar y quiero contarle algo, que una de las cosas que más tenemos son preguntas. Así Aquí que estamos, aquí listos vamos para a responder. intentar resolverlas, ¿ok? Abraham, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que usted más recuerda de sus días como estudiante en esta universidad? Wow, la carrera de medicina es bastante extensa, Sí, entonces hay muchísimo que exigente recordar, también. exigente. Hay muchísimo que recordar desde docentes, bueno, presiones, materias, Malas noches. dificultades, malas noches, muchísimo que recordar. Pero la facultad, las amistades, lo aprendido, uno se lleva de largo. Y aunque ya estés en otro camino, estés un poco lejos o ya tengas un tiempo fuera, siempre te vas a acordar del primer día, de la primera materia, de tu primer cero. Del 10 Siempre también. del 10 o eso ya, bueno, luego se van sumando, pero el primero de los negativos como Claro. que te marca. De ahí a partir de ese empiezas a mejorar muchísimo. Ok, ¿cómo así eligió medicina estética y no decidió ser un cirujano plástico, por Ya, ejemplo? bueno, para entender eso, Ujú. todavía estoy en mitad de mi camino, o sea, Ok, tengo, voy en camino a, me gusta muchísimo la cirugía plástica, de hecho ok, encaminado a eso vamos, pero la medicina estética es una herramienta para ir aprendiendo, ya es una herramienta que uno puede brindarle a los pacientes, por ejemplo, si el paciente llega a tu consulta y tú tienes un conocimiento extra de otra área, le va a sumar al por paciente. supuesto. Entonces, al final del día, cuando tú quieres dar un producto final, y te vienes preparando en diferentes áreas, brindas un mejor servicio o más completo a veces a los pacientes. Entonces mi objetivo es ese. Ahorita en medicina estética, encaminado a la A la plástica. cirugía Sí, sí, plástica sí. también, claro, van de la mano, ¿no? Sí, van bastante cerca, pero son dos cositas Dos cosas diferentes. Así diferentes. es. Además, también la medicina estética es un campo bastante demandado en este momento. Sí, bastante. O sea, la medicina estética es arte, que es lo que yo les digo. Ok, Porque es muy... lo voy a relacionar así. Cuando un cirujano plástico quiere corregir un pliegue, corta, te deja una pequeña cicatriz. Corta, ajá, te pasa por quirófano y todo, ¿no? Ahora, y ahí no se vuelve tan complejo, porque si hago un corte te puedo o sea, tensar y ya está. Entonces ahí está como que más sencillo. Pero la medicina estética busca hacer lo mismo, sin necesidad de cortar, sin necesidad de que claro, pases por un quirófano. claro. Entonces se vuelve algo mucho más complejo y que requiere respeto, por eso hay muchos colegas que tienen que también analizarlo. Y a partir de ahí yo considero que se vuelve un arte, un arte. Claro, además, doctor, en este mundo en el que yo me tomo una foto en Instagram y pongo un filtro, en el que pocas mujeres salen realmente como se ven, ¿cómo se trabaja este tema para no llegar a una cirugía o como parte de aceptación de que realmente el ser Ya. humano es así y cuándo deciden mejorar o cuándo deciden completamente cambiar su fisionomía? Hay una frase, me acuerdo de las cosas que recuerdo de la universidad, de un docente de Embrio. El ser humano empieza a envejecer desde que nace, Ok, ¿ya? A pesar que va a la maduración, empieza a envejecer, ¿ya? Entonces todos vamos para allá, todos vamos para esa ujú, parte.
Lo ideal es ser algo más preventivo, eso es lo que busca la medicina estética, pero va de la mano de todo un entorno de tu cuerpo. Ya, por ejemplo, un ejemplo de un paciente, si alguien busca mejorar la calidad de piel, pero tiene un déficit de vitaminas, tiene un déficit de hemoglobina, está un poco anémico, quizás no va a tener el mejor resultado. Alguien que está perdiendo cabello y no tiene una dieta Claro. adecuada también va a seguir perdiendo cabello, a pesar de que intente hacer un tratamiento. O Entonces, un nivel de es vida un todo. sedentario, mucho Exacto. estrés del trabajo. Entonces, la medicina estética engloba muchísimas cosas o se percata de muchas cosas que hay que tener, digamos, en cuenta al momento de ver al paciente. Doctor, ¿y qué es la belleza? La Que belleza, todo el mundo quiere ser bello. sí, pues la belleza se define de diferentes formas. Depende, como mencionamos, que es un arte, ¿no? Las pinturas también a veces se resaltan por quien las ve. Depende qué te estás percatando. Depende qué es lo, por ejemplo, si yo veo un rostro y noto que una nariz es muy grande y la compensación quizás no solo sea la nariz, porque la nariz puede tener un tamaño regular, normal, sino más bien que falte volumen en otras zonas del rostro. Ok. Entonces, a partir de ahí, la belleza cambia mucho de formas, pero el objetivo que hacia donde debería ir la belleza es a llenar a la persona que la aporta. Pero ¿qué pasa cuando constantemente nos comparamos en redes sociales? Lo digo ya no tanto tal vez como un adulto, o puede ser que sí, puede ser que más tal vez, pero en las jovencitas en las que todas las narices son similares, todos los Ujú, labios tienen, no sé, relleno en los mismos lugares. Es sí, como se busca hegemonizar, pero ujú, ¿cómo se trata esto? Porque el médico estético, o sea, yo voy y le digo, no, quiero que me ponga la nariz así, quiero tener, no sé, más, no sé qué me haría, pero como algo más. ujú. ¿Qué pasa si no le va a quedar bien? Ya, hay que ser bastante ético en la medicina, en toda, no solamente Sí. en la medicina estética. O que no Y cuando, necesite. exacto, entonces ahí es donde entra tu ética médica. Nosotros tenemos que llegar a un punto entre lo que el paciente quiere y lo que necesita, saber orientarlo. Y es como también cuando he dado ciertas reuniones, congresos, charlas, le digo si tú le pones una barrera al paciente y le dices, el paciente Ujú. viene y te dice, quiero labios, y tú sabes que ya no necesita y tú le dices, no, no te puedo poner más labios. El paciente crea un rechazo, se siente rechazado en ese aspecto. Entonces, Claro. ¿qué es lo ideal? Direccionar mejor al paciente y decirle, mira, tus labios están bien, te recomiendo que para que se noten más, tratemos de trabajar tu mentón, por ejemplo. Ok. Entonces, Para perfilarlo más. la paciente o el paciente entiende que está en el mismo objetivo por el que él llegó, pero Claro. que lo están enfocando de la mejor manera, ¿ya? Ok. Es más o menos es un objetivo terapéutico, Ok, sí. claro, porque además juegas con otros. Yo he visto, por ejemplo, personas que se han operado y que de repente esta foto no te gusta y entonces peleas, pero si ya te operaste, ya te quedaste así un poco. Sí, La cirugía es como, creo yo, el límite, ¿no? ¿Verdad? Porque ya después de eso no se regresa. así es. O sea, toda cirugía deja una cicatriz. Toda cirugía Toda deja una cirugía. cicatriz. Por mejor cirujano que seas, por la mejor técnica que puedas crear, siempre hay una cicatriz. Siempre. Sea leve o muy grotesca. Ahora, cuando los pacientes van a la cirugía plástica, quizá porque no pudieron prevenir o no pudieron tener algo. Como todo se actualiza. Ya en la Claro, pero antes era medicina. muy frecuente, ¿no? La cirugía Sí, plástica. sí, bastante, pero es porque ahora tenemos muchísimas técnicas. En Corea se ven cosas de locos, o sea, que tú ves pacientes, personas de 40 años que parecen de 22, 25 Wow, años. qué bonito. Sí, agradable. Ahora, hay que entender también el tema de otros países. Hay clima diferente, No, este alimentación sol. diferente, el sol, como tienes una época del año, entonces también hay momentos en los que no recibes tanto sol. Acá estamos con el sol todo el tiempo, Todo todo el el año. tiempo. Entonces hay que entender un poco eso y también las facciones, ya que también apunta un poco a lo que me preguntabas de belleza. Las facciones asiáticas no son las mismas que las latinas, ni tampoco las europeas. Entonces hay que ver a dónde apuntas al momento de evaluar y qué tipo de paciente tienes frente a ti. Ok, perfecto. Yo tengo una hija y entonces ayer le contaba que lo iba a Ujú. entrevistar y una de las primeras preguntas, estaba ella en la casa con unas amigas. Primera pregunta es, ¿desde cuándo se tienen que cuidar? Porque yo veo a las jovencitas de 20 esto, que el tratamiento, que los productos de Corea, que yo me pongo, Sí. yo le decía apenas, y yo a esa edad no me preocupaba por nada. Yo le digo, están en la mejor Ujú, edad, están ujú. en el prime. ¿Por qué se preocupan tanto? O sí se tienen que preocupar desde esta edad. Preocupar como tal a los 20 años, no utilizaría esa palabra. A los 20 años me parece que es bastante llevadero, bastante Todos fácil están de... lindas, Todo todos, el está cuerpo, bien, la cara. sí. A partir de los 25 años decimos que empezamos a producir menos colágeno. No que no 25. producimos, ajá, no que no Ok. producimos. Entonces hay mucho marketing, hay mucho contenido en redes que te enfoca al consumismo
mismo te enfoca a hacerte algo de manera prematura. Sí hay que elegir bien los tratamientos. Yo creo que un tratamiento estético puede empezar a partir de los 25, dependiendo de lo que necesites tratar. No todos los rostros son iguales, no todos los músculos son iguales, ni las pieles. Entonces, lo que es cremas, cuidados, rutinas, pueden empezar a partir de los 20, sin problema. A partir de los Sí, 20, exacto. ok, perfecto. Y de ahí en cuanto a la parte de procedimientos o cosas estéticas que quisieras aplicarte como tal, sí, 25 puede ser un momento para valorarte. Claro, porque antes todavía la carita les está cambiando, pues Sí, no, se quieren operar la nariz a los 15, 16, que está bien, yo no estoy juzgando, pero yo pregunto cómo si el cuerpo de una mujer cambia hasta cuando eres madre. así es. ¿Qué pasa? Las facciones también cambian Sí, con sí, los sí, años. por supuesto, por supuesto. El rostro va reteniendo un poco más de líquido, va ganando más volumen. En la parte de medicina estética nos enseñan que hay pilares de sostén en el rostro, ya hay planos, viene la grasa, el músculo, los tendones, ligamentos. Entonces, si esto va cambiando, va perdiendo un poco de volumen en unas partes, otras van ganando, va siendo un poco más duro, o sea, más fibrótico. Entonces, sí, conforme avanzamos, es una etapa totalmente diferente el tratamiento. El tratamiento, de hecho, por una paciente de 35, 40 años no va a ser el mismo que una paciente de 25 Ok, ¿y hasta años. cuándo cambia el rostro? El rostro cambia toda la vida, en realidad. Sí, Sí. toda la vida, Por eso toda decimos, la vida. yo soy feliz diciendo que mientras más pasan los años, según yo me parezco a mi mamá. No, ¿cambian Se va. realmente? O sea, ¿te cambian las facciones? Sí, 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 por Cambian, ok. supuesto, sí, por supuesto, depende mucho de qué tanto te vas hidratando, depende, en mujeres algo muy importante va a ser el perfil hormonal, Ok, depende de hábitos, de hecho, por ejemplo, ahorita que yo implementé un equipo en el consultorio de inteligencia artificial que analiza las asimetrías faciales, yo le puedo decir hasta a los pacientes de qué lado duermen, y me dicen, ah, sí, claro, ¿cómo? Y es entonces, verdad. porque de esa manera empiezan a hacer una mejilla un poco más pequeña que la otra, El entonces surco se te el marca surco más, se los marca las que más, dormimos de lado, el lo paquete, sabemos. el paquete de grasa también cambia. Entonces sí, el rostro cambia desde el día en que nacemos hasta el día en que no Ok, existimos. entonces estos tratamientos también cuando es estética, cuando son tratamientos estéticas no son tan fuertes porque supongo que van alineándose a la edad que tiene. Ya nos contó un poco que a los 20 empieza como una rutina, Ujú. 25 pueden ser. ¿Qué pasa a los 30, a los 40, a los 50? Bueno, estamos en una época en la que se actualiza todo. Todo hay Ok, va, como justamente mencionaba hace un rato, en generaciones, en modernidad, y pues a partir de los 30 tú puedes empezar a implementar algo como bioestimuladores que van a permitir que el rostro esté bastante tenso, que no pierda propiedades. A veces, si una paciente va a hacer un tratamiento para pérdida de peso y es bastante abundante, o claro. Y digamos, si bajas mucho de peso, ¿qué pasa exacto, con la carita? exacto. Entonces empieza también a perder grasa, empieza a tonificar, empieza a tener flacidez porque hay un volumen que estás quitando. Si tú utilizas bioestimuladores previo a, vas a tener mucha más firmeza cuando ya estés delgada. Ya, entonces sí importa bastante en qué etapas se encuentren y pues se va enfocando en diferentes etapas, ¿no? A partir de los 30 vamos con bioestimuladores, Ok, Botox, diferentes técnicas, digamos, ya puedes recurrir a un láser a partir de los 30, 28, por ahí, ok, dependiendo qué ok. tanto haya que tratar. Está bien. ¿Y las mujeres en la menopausia o perimenopausia, que te Ujú, cambia hormonalmente, que cambias hormonalmente? ujú. ¿Cómo, esto se refleja también en lo estético? Sí, muchísimo. Ya la opacidad de la piel, fuentes de envejecimiento, todo eso repercute, pero siempre hay que tener un enfoque multidisciplinario. O sea, ya hablamos de que también tengas obviamente un control, un respaldo hormonal, y de ahí viene la parte de estética que va a hacer que ganes muchísimo brillo, tensión, los surcos que se empiezan a notar más, ojeras empiezan a notar Claro, más. las ojeras. Hay algo que se conoce como festón, el festón malar en la parte de acá, Ok. es una retención de líquido prácticamente, ¿no? Ah, Entonces, eso sí, pasa en los hombres en hombres también. va un poco Lo más, pero ves. en mujeres con perimenopausia o En mujeres menopausia con sí puede haber un Ok, poquito más de probabilidades. Y también pues hablamos ya del melasma, clasma, cosas así, ¿no? claro. Y hombres. ¿Cuántos hombres tiene, cuántos pacientes hombres tiene usted en su consulta? ¿Más frecuentes que las mujeres? ¿Igual que las mujeres? ¿Menos? Están en una proporción bastante igual, de hecho. Los hombres también son bastante Igual, vanidosos. sí, yo creo que Sí, son bastante sí, sí, vanidosos, sí. solamente que les da como vergüencita, creo, un poco contarlo. A ver, los hombres somos vanidosos y hasta cierto punto el hombre, bueno, el hombre tiene que cuidar muchísimo su imagen porque tiene que verse bien digamos, conversar con alguien, tener un acercamiento a alguien, claro. Entonces, el hombre sí es bastante vanidoso y la proporción en mi clínica es 50-50, ¿sí? 50-50. Ajá, 50-50. Y sobre todo con el enfoque capilar también llevan bastante. Pierden los hombres más el cabello que las mujeres.
En parte. Las mujeres pierden más cabello, pero producen más cabello. O sea, es que una cosa es que se te caiga el cabello diario, pero que produzcas nuevo, ¿ya? Y otra Claro, cosa es que se te caiga y no produzcas nuevo. Entonces, ok. al hombre le pasa que el cabello es más corto, se nota un poco más el cambio de densidad. También pues tenemos este factor hormonal, la testosterona, genético, y eso pues es un trasfondo bastante importante al momento de hablar de cabello. ¿Cuál es el tratamiento más solicitado por los hombres? Por los hombres, el hombre es complicado de tratar, porque el Me hombre imagino. llega y te dice, quiero ver más joven, pero no quiero Botox. Entonces ahí te Entonces, ¿qué se complica le un poco. pone? Pero sí, a veces el hombre, como te decía, el factor hormonal es importante, a veces llegan con bastantes secuelas de acné, entonces Ok. van por láser, van por bioestimulación, y pues bueno, ahí conforme van avanzando se le dice, el Botox te va a servir para esta parte, en fin, o sea, tienes que ponerlo. No, pero hay Botox para hombres, le digo. Y allá se Hay uno de verdad, especial para hay uno hombres. especial solo para hombres. Me dicen, ¿en serio? Sí, 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 ya póngame. Ahí sí. Ok, claro, pero los hombres, perdón, no puedo ser ahí exagerar, ¿no? Pero las mujeres aguantamos más el dolor. Cuando uno se pone Botox, ¿duele? Duele un poco, sientes un poco de ardor, ya es propio del pH del Botox. Y pues en cuanto a tolerancia, las mujeres se quejan un poquito menos. Las ¿Entiendes? mujeres se quejan Sí, bastante menos, diría sí, yo, sí, doctor. sí, Cuéntenos la es verdad. real, es real. Las mujeres se quejan menos, saben que la belleza cuesta, dicen siempre. Claro, además una mujer está mentalizada con eso. Exacto. Y También pues el bueno, hombre. el hombre sí es un poquito más que quejumbroso. Sí, claro. Ahora, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles son las diferencias básicas o para qué se utiliza Botox, para qué ácido hialurónico? Ya. El Botox en sí es para eliminar líneas por contracción muscular. Ya, o sea, Ok. estamos hablando de frente, porque ahí se va partiendo por la contracción de diferentes Ujú. músculos. Bunny lines también se conoce por arriba de la nariz. Patitas de gallo, típico. Ok. Y pues el Ay, hialurónico no, no ya, es esto. el hialurónico ya va cambiando porque antes se lo utilizaba para todo, ¿no? Pero es que muchas veces somos así, cuando recién descubren algo o se hace algo tendencia, lo utilizan para todo. Entonces, ahorita el hialurónico está pasando a un segundo plano, porque de hecho hay bioestimuladores que hasta te dan volumen, Ah, pero hay lugares en donde solo te queda el hialurónico, que son narices, y que haces una pequeña rinomodelación, cambia algo sutil de la nariz o labios, ¿ya? Porque te da ese ajá, volumen. no. Ujú. De ahí, por ejemplo, antes se trataban todas las ojeras con hialurónico. Hoy en día ya casi un 10% solo con hialurónico, el resto, y no dentro de la ojera. Y ahora el resto es bioestimulación. Ok, ácido hialurónico para ciertas... ¿Para qué ácido hialurónico? ¿Para qué Botox? Ya, hialurónico para narices y Ok. labios, básicamente eso, o cierta armonización facial, ciertos pómulos, un En poquito, los, ajá, en los mentones he mentón, visto que se pone. pómulo, quizá un poquito de marcación mandibular, en hombres que lo piden bastante, y el Botox pues para prevenir que se parta la piel en sí, o sea, ya eso. Ok, O ya es a tratar cierta eso. edad. Sí, el Botox ya va a partir de los 30 por lo general. Ahora, también hay pacientes que llegan con 25 y la contracción muscular es tan fuerte que ya tiene la piel rota y no se ha cuidado del sol y no se ha cuidado en la alimentación, no se ha cuidado con cremas, entonces bueno, te toca de ley utilizar ya un Botox. Ok. Pero lo ideal es como vas generando un poco de resistencia al Botox, que lo empieces lo más tardecito Lo posible. más tarde Ajá. posible. Ok, cuidados después de las aplicaciones. Después del Botox, no dormir boca abajo, no ejercicios, no sauna, no agacharte a recoger cosas apenas te aplicaron. Durante las 24 48 horas como que lo que más estás atrás. Luego de eso no hay ningún tipo de problema. Y pues la aplicación es bastante segura, es un tratamiento que sabes que tiene un principio y un fin, que es un tiempo bastante corto. Entonces, Ok, se o vuelve sea, voy a seguro. su consultorio y salgo con una nariz nueva, doctor. Sí, claro, seguro. Ok, está bien. ¿Qué cuidados médicos recomienda usted preventivos? Importa muchísimo el tipo de piel, ¿no? Empezando por ahí, pero hay cosas básicas, ¿no? Si te expones mucho al sol, bloqueador es esencial. Ahora, Siempre, todo el siempre, si tiempo. te expones mucho al sol, sí. Doctor, y ahora que no hay mucho sol, digamos, cuando el día está nublado. Te voy a decir algo, por ejemplo, Cecilia. Yo no utilizo bloqueador, ¿ya? Pero, ajá, pero el tema es que yo no me expongo mucho al sol. Ok, Yo como bien, no hago picos de insulina, yo me cuido la alimentación y pues no tengo una sola mancha y me y analizo. pantallas. Las pantallas azules te pueden marcar, pero si yo, a ver, si alguien me dice, doctor, una vez me pasó, una paciente me dice, paso 12 horas frente a la pantalla, le Ujú. digo, yo me preocuparía 1000 veces más en los ojos y de ahí pues un bloqueador y una pausa. Entonces sí es necesario que utilicen un bloqueador, pero cambian. Ahora, los bloqueadores también se usan, hay millones marcas, hay ¿Cuáles millón son? orígenes. Ajá, ¿cómo elijo Yo uno? recomiendo siempre que sean de un origen mineral. Me gustan los bloqueadores minerales, ¿ya?
En la medicina estética estamos hablando ya muchísimo del tema biológico, orgánico, todo lo menos nocivo para el cuerpo, ¿no? Hace unos años, de hecho todavía hay algunos en el mercado, hace algunos años había muchos concentrados en los bloqueadores que esparcían microplásticos dentro del cuerpo. Claro, y habían doctores que te decían que no uses bloqueador. Así es, o sea, hay la recomendación, pero como yo lo digo, si tu piel, por ejemplo, cuando yo disparo el láser, la piel que sea, le mando bloqueador. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo calor, le estoy metiendo una estimulación lumínica, le estoy erosionando la piel. Entonces siempre va un bloqueador. Pero si la piel está bien, hay buen cuidado, buena hidratación, o sea, un serum es necesario, y no te expones a mucho al sol, entonces sí, puedes estar sin bloqueador sin ningún problema, como te digo. Yo lo vivo y te lo menciono desde ahí, o sea, hay muchísimas alternativas. Y en caso de utilizar el bloqueador, pues las alternativas minerales son para mí las de elección. Bueno, voy a mencionar algo puntual. Cada vez que vemos aerosoles, que vemos desodorantes, bloqueadores en aerosoles, por ejemplo, médicos como tal que se ponen a leer de este tema, entienden por qué cada vez tenemos más pacientes hipotiroides, por qué cada vez tenemos más pacientes con problemas hormonales. Entonces, sí hay un trasfondo que impacta muchísimo en la salud y hay que elegir un buen producto y lo ideal, desde mi recomendación, es que sea algo orgánico. Ok, doctor, ¿y si haces deportes? Si corres, por ejemplo, ahora que está tan de moda en esta ciudad, hacer running, estar así, ¿qué deberían hacer? O si, digamos, entreno en natación, o son surfistas, por ejemplo, o corro, o juego en un lugar, no sé, básquet, en un lugar que no esté techado. Sí, claro, recaemos en la exposición. Entonces, si te expones más de 2 horas de hecho más de 1 hora de manera continua, ya es hartísimo, es bastante. La gente piensa que lo recomendable es que te dicen, anda a tomar sol, pero del sol lo ideal son 15 minutos continuos, si lo quieres hacer continuo, no es necesario que sea 1 hora, media hora es mucho, ¿ya? Entonces, ¿Qué hacer? Bloqueador, ¿ya? Si es ¿Algún algo tipo en especial? Insisto, o sea, los de minerales y también recurrir a, dependiendo de la densidad, si es por ejemplo el mar, pues si buscas una fotoprotección bastante importante, ¿no? Si puedes llegar a un 100, pero no hay 100, 60, es lo que podríamos utilizar. Digamos, si haces natación, aguas abiertas, o surfeas porque te vas y estás expuesto más de 1 hora. Exacto, ahí. Ropa también con protección claro, solar. claro. O sea, lo ideal es que sea la mayor cantidad de métodos de barreras que puedas conseguir. Que si tienes mangas largas, si vas a hacer surf, el bloqueador de esencial y pues tratar de utilizar un método de barrera y los tiempos. O sea, procurar que sea un tiempo coherente. Por ejemplo, si el bloqueador, todos los bloqueadores te dicen que tienen una durabilidad de 2 a 3 horas, ¿ya? Pero si te expones al mar y no te va a durar el tiempo que te dice el bloqueador, te va a durar menos. O sea, en realidad son entre 30 minutos, 40 minutos lo que te duraría. Te va a estar dando la ola en la cara, en el cuerpo, entonces te lo va a remover. Además de la piel, no solo la cara. Ajá, exacto. Toda la piel. O sea, el punto es que va a estar rozando, removiendo el bloqueador, va a haber el tema del agua salina, el agua salada como tal, entonces es todo. Deshidratación. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el tratamiento que usted considera que está sobrevalorado en este momento? Sobrevalorado. Wow, todo el mundo lo quiere, pero hay otros. O sea, yo estoy muy... Bueno, es que ya están dejando también de estar mucho en Vogue. Los hilos tensores no para nada. Sí. Hilos y el relleno de ojeras son las dos cosas que la gente dice, no, rellénate la ojera. Hay muchísimas alternativas ahorita para las ojeras. ¿Qué procedimiento nunca recomendaría? Hilos tensores. ¿Cuál es el mayor mito que usted ha escuchado en su consulta? He escuchado que se aplican en el rostro, en el cabello, 1.000.000 cosas. He escuchado... ¿En el cabello? Para Sí, que me he salga. escuchado ajo, he escuchado cebolla, que es bastante bueno, pero combinada con otras cosas. No así como me lo mencionaron, sino en infusión sirve. He escuchado, cosas de orina, aplicación de cosas así que yo digo, Dios, o sea... Ya. Claro. ¿Qué tratamientos o qué cosas naturales recomienda usted para tener una piel cuidada? O sea, que no tenga que ver con todas estas cremas, químicos, qué cosas como naturaleza puedo... Sí, hay ciertos serums de hialurónicos que son bastante orgánicos, bastante inocuos, eso sirve bastante para hidratar la piel. En cuanto a alimentación, digamos, la fruta no la mando a comer mucho, así en cantidades, pero la papaya es una buena herramienta para cuidar la piel, una correcta hidratación también sistémica, o sea, con agua, lo que nos alimenta. En cuanto a aplicación,
orgánico, puedes utilizar aceites de cocos, aceite de Para hidratar. aguacate para hidratar la piel, ¿sí? Ok. Y el aceite de coco también se está estudiando, ¿no? Pero sí sirven ciertas combinaciones con otros tipos de aceites para tratamientos de cabello, para manchas. Entonces sí, el aceite de coco va a tener una buena utilidad de aquí en un año máximo. Ok, usted nos comentaba que en su consultorio tiene una aparatología que se hace con inteligencia artificial, nos comentaba hace poco, y también tiene el láser. ¿Cuándo uso láser? El láser lo utilizo para cicatrices, secuelas de acné, lo utilizo para ciertas manchas, dependiendo analizando antes, y pues la aparatología, el analizador facial me permite establecer un orden específico en cada paciente, que varía mucho, de tratamiento, asimetrías que quieres corregir, le hago ver en pantalla qué es lo que está por corregirse. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como le comentaba, preguntas seguimos teniendo, pero creo que hemos resuelto algunas importantes. Así que cualquier duda también está en sus redes sociales y su consultorio para tener una atención especializada por alguien formado, ¿no? Formado durante muchos años y con mucho cuidado por el tema de las agujas. Me daría miedo a mí también revisarlo, ¿no? Sí, claro. Las Sí, afectaciones pueden sí, ser claro, obstrucciones vasculares, nervios, músculo, todo es nervios, importante, sí. claro. Ok, doctor, muchísimas gracias y me quedo con algunas de las cosas que usted ha dicho que me han parecido súper importantes. El tema del uso del bloqueador solar, de temas minerales, revisar también qué es lo que me estoy poniendo en la cara, el tema de los cuidados, desde qué edad deberíamos tener, ¿no? Y no abusar un poco Así es. de ciertos tipos de cremas o de temas y de cómo la belleza también tiene que ver, creo yo, más con el equilibrio. Así Pero no es. todas las caras son iguales. Iguales. Entonces, Ajá. muchísimas gracias por estos consejos. Ha sido increíble conocer su trayectoria desde las aulas de esta universidad hasta ver hoy cómo se ha consolidado en su carrera y con estas especializaciones. Gracias por aclararnos estos mitos y por enseñarnos un poco más sobre el cuidado de la piel y recordar que tiene mucho que ver con la salud, que la belleza viene Así también es. desde adentro. Me despido de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más historias como estas que nos inspiran, nos enseñan y nos llenan de orgullo. Soy Cecilia Herbas y nos vemos en el próximo episodio de Nuestra Gente.